Vamos a empezar entonces con el tema de o el punteo. El tema de hoy es radioclubes, capacitación y ejercicio práctico operativo. Todo lo que tiene que ver con radioclubes, en especial el papel que tienen los radioclubes en materia de capacitación. ¿Ah? Porque los ejercicios de práctica operativa es parte de la capacitación. Como lo dije yo hace un rato, es la capacitación mínima que tienen que dar los radioclubes habilitados a los aspirantes en categoría inicial. Bueno, digamos, empezamos. ¿Qué es un radioclub? ¿Qué tipo de radioclub reconoce el reglamento del servicio? ¿Y en qué consiste su diferencia? ¿Quién se anima? Un radioclub. ¿Tengo prendido esto? Sí. Un radioclub, bueno, Sí, ¿qué es un radioclub? Una persona jurídica que consta de categoría superior y tiene permiso de estación. Eso es. Una asociación civil, dice. Bueno, una asociación civil, es una. Sí. ¿Y además 2 años. ¿Y qué hace? No, estamos hablando de radioclub en forma general. Después vamos a ver la diferencia que hay, ¿no? ¿Pero qué hace un radioclub? Se tiene que encargar de todas las cosas que concernientes al servicio de radioaficionados para cualquier radioaficionado. No tiene que hacer nada. Ahí lo dice, lee el reglamento. Esos son los radioclub habilitados. Claro, habilitado, perdón. Yo estaba hablando del habilitado. No, vamos a aclarar las cosas. La definición de radioclub no es esa. Es un grupo de personas. Es una asociación civil que se interesa en qué? En el fomento del servicio de radioaficionados. Y ahora sí, cuando hablamos de qué tipos se reconocen, hay dos tipos, ¿no? Hay un radioclub común, dicho común, y uno que tiene una característica de habilitado, que incluye estar 2 años siendo reconocido como radioclub y tiene algunas otras obligaciones para digamos, entonces, que hay dos tipos de radioclubes, uno son los comunes, los otros son los habilitados. Los habilitados requieren, vamos a verlo a continuación, entre otras cosas, estar 2 años, con 2 años, mínimo 2 años para tener el reconocimiento de habilitado dentro de los registros de USEC. Bueno, citar algunas obligaciones y prerrogativas de los radioclubes. Vamos a empezar con obligaciones. ¿Qué obligaciones tienen? 2, 3 o 4 obligaciones que tienen los radioclubes. Radioclubes, en forma genérica. ¿Y? Capacitar. Sí, una es la capacitación que tienen, en ese caso, los radioclubes habilitados. Y la otra, tener personería jurídica. Tener personería jurídica es otro. ¿Estación propia? Tener una estación propia es otro. Categoría superior. No, eso es los habilitados. Aparte eso es una prerrogativa, no es una obligación. Es verdad. Y hay otro tipo de obligaciones, bueno, hay varias obligaciones, pero las que tienen en común son de carácter administrativo, que significan, entre otras cosas, de que tiene que informar todos los años de las actividades y las autoridades y demás. Digamos, prerrogativa, o sea, ¿qué prerrogativas tienen los radioclubes? ¿Qué diferencia tenés con prerrogativas? Porque tienen que tener categoría superior y permiso de estación. ¿Eso es una prerrogativa o una obligación? Prerrogativas son derechos. No obligaciones. Bueno, pero para hacer un radio... A ver, que conteste otro, vale. Vos acabas de decir una. Tienen el derecho de contar con un permiso de radioaficionado. De por sí pueden tener un permiso de estación porque tienen una estación, ¿no? Pero ustedes saben que no se dan permiso de estaciones si no hay un radioaficionado, salvo en el caso exclusivo de 2 tipos de estaciones que son las repetidoras y radiofaros. O sea, de por sí, es decir, nadie puede tener un permiso de estación si no tiene un permiso de radioaficionado. Los radioclubes, entonces,
que están reconocidos por URSEC, sean comunes o habilitados, tienen el derecho, la prerrogativa de contar con un permiso de radioaficionado. Que, bueno... Otra prerrogativa es poder tener un distintivo especial para las actividades. Claro, en el caso de los prerrogativa. Sí, en el radio. ¿Pero por qué lo considerás un derecho eso? Es un derecho. Pero para ser un radioclub tenés que tenerlo. No, dijo distintivo especial. No. Lo otro, lo demás, el permiso de estación, el ser de categoría superior. Si el reglamento no lo reconoce, ¿por qué va a tener una persona física, jurídica, va a tener un permiso de radioaficionado? Si no lo reconoce el reglamento, no lo tiene por qué tener. Claro, pero yo no lo veo como un derecho, lo veo como una cosa que tenés que tener. Es un derecho, es una de las prerrogativas. Pero si no lo tenés, no sos. Bueno, pero lo tiene porque el reglamento lo reconoce como tal, si no, no lo tiene por qué tener, no es un derecho adquirido. Si vos pones una asociación civil que se dedica al fomento de la radioafición, ¿no? Eso no te da un permiso de radioaficionado. Correcto. El que te lo da es el reglamento. ¿No? Ok. Y es más, vos podés hacer con tus amigos una asociación civil y todo lo demás y no presentarte no registrarte en URSEC. No vas a tener un permiso. ¿No? Son solamente aquellas instituciones que están registradas en URSEC y en algunos casos, después de los años, pueden adquirir la reglamentación, la habilitación, y eso significa que el permiso que adquiere por estar registrado pasa de ser general a superior. Y en el caso de habilitado también es de carácter vitalicio. ¿Va? Los permisos de radioclub habilitado son de carácter vitalicio. Otra prerrogativa que tiene es en materia de distintivos que puede optar, es decir, en el caso de un radioclub habilitado, con un distintivo que puede tener una letra en el prefijo, ¿no? En el sufijo. Esa es otra de las cosas. Y hay más prerrogativas, ¿no? Es decir, hay cosas que están establecidas en el reglamento que capaz no tengan que hacerlas, pero tienen razón de serlo, ¿no? Por ejemplo, de que tienen la capacidad de dar curso de capacitación para situaciones de emergencia. Cualquiera puede dar un curso en Uruguay, pero por algo está en el reglamento, ¿no? El tema de situación de emergencia lo vamos a tratar la semana que viene, y un tema delicado. Es un tema delicado, por lo tanto hay cosas que redundan en materia de definiciones. Yo puedo agregar algo y también el radioclub habilitado puede decir quién puede ser el instructor. Sí, esas son cosas importantes, ¿no? Tiene la capacidad de designar radioaficionados instructores, que es lo que viene ahora, ¿no? Y tiene la capacidad también de nombrar los miembros de las mesas que organiza, las mesas de examen que organiza y demás. Pero justamente tú encaraste con el tema que viene y ya lo hacemos, ¿no? ¿Qué es un radioaficionado instructor? ¿Qué tipo de tareas le encomienda el reglamento? ¿Y por qué cree que la reglamentación vigente ha incorporado específicamente ese concepto? Ya lo dijiste, es una de las prerrogativas de los radioclubes, exclusivamente los radioclubes habilitados, de nombrar radioaficionados instructores. ¿Qué es un radioaficionado instructor? Un radioaficionado ¿cómo que se dice? Designado por un radioclub habilitado para dar prácticas operativas y actividades de instrucción. Sí, y cursos en definitiva, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de tareas le encomienda? El reglamento ya lo dijimos, ¿no? Es decir, está dedicado básicamente a la supervisión de las prácticas operativas, sean sean cualquier tipo de práctica operativa, no necesariamente para el ingreso a la categoría inicial, sino cualquier tipo de práctica operativa debe ser supervisada por un radioaficionado instructor nombrado por una institución habilitada.
y la otra es para la tarea que se le encomienda, la tarea de capacitación. ¿Y por qué creen, lo dicen, lo hemos dicho millones de veces, por qué creen ustedes que la reglamentación se incorporó este concepto? No estaba, ¿eh? Hasta el 2017 esto no existía en el reglamento. Bueno, a mí se me ocurre una cosa que capaz que no tiene nada que ver, pero que un radioclub habilitado designe a un instructor puede facilitar a que radioaficionados del interior, por ejemplo, puedan realizar prácticas operativas fuera de su departamento, en su departamento y no en el departamento donde... Bueno, esa es una consecuencia de lo que vamos a ver, pero no. Por ejemplo, no. En la reglamentación, se los cuento, fue incluido justamente para jerarquizar la obligatoriedad que tenían los radioclubes habilitados de instruir. Por eso fue colocada una figura que siempre existía, porque siempre existió, siempre había gente que se dedicaba de instruir a la gente, al menos nuestro club se hacía, y también había gente que tomaba prácticas operativas. Pero a partir de la reglamentación 2017 se colocó esta figura y se dejó otra que era, yo ya la conté y lo vamos a ver ahora cuando veamos las diapositivas, que era el radioaficionado honorario, examinador honorario. Hasta el nombre era gracioso porque, no sé, ¿qué otra cosa podría hacer un radioaficionado si no fuera honorario, ¿no? Es decir, iba a cobrar por examinar, por tomar exámenes. Bueno. Es decir, sabemos que es contrario al concepto de radioaficionado, ¿no? Después vamos a ver en particular eso. Pero eso significó justamente dejar de lado una concepción que tenían las reglamentaciones anteriores de dar exámenes y no de capacitar gente. Bueno, y dice, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los radioclubes habilitados en la capacitación? En ese sentido, ¿qué derechos y qué obligaciones tienen? Lo digo medio rápido. Bueno, la responsabilidad que tiene es que es una de las obligaciones capacitar a los radioaficionados. Y bueno, como derechos tiene la capacidad de nombrar radioaficionados instructores. Dar cursos es tanto una obligación como un derecho que tiene. Y bueno, ¿y qué es práctica operativa? Y un ejercicio o clase de práctica operativa, ¿quiénes pueden participar en ejercicio de práctica operativa? ¿Y cuál es la oportunidad, motivo y características que debe tener un ejercicio de práctica operativa? ¿Qué es una práctica operativa? ¿Qué es práctica operativa? ¿Una práctica operativa? No, ¿qué es práctica operativa? Una práctica operativa es una clase teórica de práctica operativa. Y un ejercicio de práctica operativa es sentarse frente al equipo y hablar por el micrófono con un radioaficionado instructor al lado tuyo. Y como tú ves, siempre nosotros hemos diferenciado lo que es práctica operativa de un ejercicio o clase de práctica operativa, ¿no? Que en el reglamento se abrevian montones de veces como práctica operativa, pero práctica operativa no es otra cosa distinta. Práctica operativa es un concepto teórico, no práctico, ¿no? Después lo vamos a ver en las diapositivas. Bueno, ¿quiénes pueden participar en un ejercicio de práctica operativa? Cualquier persona. Cualquier persona no. No es, pasa un señor y dice, quiero participar. No, tiene que ser un aspirante. Ah, sí, seguro. No significa que la persona, es decir, vaya a dar examen mañana o, digo, es un individuo que está interesado en algún momento a ingresar o ascender de categoría, a ingresar al servicio o ascender de categoría. No es cualquier persona. Siempre el reglamento habla de aspirantes, ¿no? Y bueno, la oportunidad, motivo y características de que tiene una ejercicio de práctica operativa, ¿hay alguna oportunidad? ¿Hay que hacerlo solamente en el momento? Tiene que ser oportuno porque en la reglamentación exige que 30 días hábiles del examen tiene que tener práctica operativa. Sí. El motivo es para presentarse en el examen. Y las características que tiene la práctica operativa, que sea con un instructor, un radioaficionado, instructor designado por el radioclub, y que si nos referimos a la característica, en cuanto a la característica en sí, se utiliza la característica del radioclub, o sea, el distintivo de llamada del radioclub, más un número que le otorga el radioclub, un número ordinal con el que se identifica el aspirante.
más el de las prerrogativas que tiene el club, de presentar una lista de aspirantes a la URSEC para dar el examen. Y aparte... Y aparte es un tema vidrioso, ¿no? Sí. Reglamentariamente tenés razón. No se está procediendo de esa manera. Pero después lo vamos a leer en definitiva, ¿no? Incluso, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver la semana que viene. Yo cambié el concepto que tenía sobre eso porque realmente dice sí que hay que presentar una nómina. Pero sin embargo la URSEC no está pidiendo nómina ninguna, ¿no? Pero a ver, hablando de oportunidad de una práctica, de un ejercicio de práctica operativa, uno puede tomar una práctica operativa en cualquier momento. No ante la inminencia de un examen que se le parezca. Lo puede tomar incluso con gente que ni siquiera vaya a mediano plazo a dar un examen, sea de ascenso o lo que sea. También se puede dar con gente que no ostenta, no desea el ingreso por categoría inicial. Se puede tomar práctica operativa con gente que tiene otra categoría. De hecho, nosotros hemos tomado prácticas con gente. A ver, el reingreso de radioaficionado, regreso a los famosos 5+2 años. Hay gente que por mutuo propio ha ido a dar la práctica operativa a pesar de que no tenía que dar porque reingresaba, ¿no? El reglamento no lo exige. Entendía que le servía para entrar de nuevo en práctica en materia de operación, iba y lo daba y se le tomaba. Y nosotros hemos hecho ejercicio de práctica operativa en momentos que no teníamos nada que ver con un examen, ¿no? Yo recuerdo que hicimos un ejercicio de práctica operativa cuando hicimos una presentación sobre modos digitales, y hicimos una práctica operativa en modos digitales con gente que era radioaficionado y participó de las operaciones. En ese caso, por supuesto, no tenía que recurrir al ejercicio de práctica operativa, pero había un aspirante que quiso participar y le tomamos en calidad de ejercicio de práctica operativa y pudo operar, en ese caso, en modo digital. ¿Ya? Eso fue incluso la primera vez en los cuales hizo un ejercicio de práctica operativa sin tener en cuenta un examen. Es más, no se podía dar examen porque no estaba ni el cuestionario en ese momento. O no, la verdad, Radio Grupo Sur siempre dio práctica operativa. Eso no había motivo para darlos. Estaba el mecanismo, figura desde la reglamentación de 1993, entonces como tal, el Radio Club nuestro lo estaba haciendo. Por lo tanto, decir, en ese sentido. ¿Y por qué se hacía? Porque la gente requería entrar al servicio, básicamente entrar al servicio, y tener en claro de qué se trataba la operación de radio. Bueno, el tema de hoy son radioclubes, capacitación y ejercicio de práctica operativa. Vamos a empezar por los radioclubes. Dice, cualquier asociación de radioaficionados, cuenten o no con personalidad jurídica, puede denominarse radioclubes, no obstante, solo los que contemplan ciertos requisitos pueden ser habilitados por URSEC. Porque, a ver, digamos que lo explica ahí en el reglamento. En Uruguay existe el derecho de asociación, o sea, yo me puedo asociar con quien sea y decirme que soy un radioclub y no necesariamente tener una personalidad jurídica. En ese caso, por supuesto, no voy a poder lograr ni siquiera el registro en URSEC, ¿no? Es decir, en el caso de un radioclub, además, para que sea habilitado, requiere determinados requisitos adicionales. En el 6.1 dice, toda asociación civil con personalidad jurídica constituida con el objeto, ¿se entiende, no? Un reglamento radioaficionado no puede reglamentar el derecho de asociación, ¿no? Que es un derecho constitucional. O sea, yo me reúno con un amiguito y digo que formé el radioclub de mi barrio, es decir, nadie me va a decir, no, usted no puede usar ese nombre porque no le compete a ninguna autoridad en este país reglamentar el tipo de asociación que nosotros estamos teniendo. Bueno, 6.1 dice, toda asociación civil con personalidad jurídica constituida con el objeto de fomentar el desarrollo, ese es el concepto, de fomentar el desarrollo del servicio de radioaficionados, podrá instalar y operar estaciones en las bandas atribuidas al mismo previa obtención del permiso de radioaficionado y o permiso de estación, para lo cual se le registrará como radioclub.
O sea, si existe una asociación civil cuyo objeto, dentro de su estatuto, está fomentar el desarrollo del servicio, entonces está en condiciones de solicitar, de registrarse y como tal obtener un permiso de radioaficionado, que lo habilita naturalmente a tener un permiso de estación. Ustedes saben que el permiso de radioaficionado, sea lo que sea, siempre permite la instalación y operación de estaciones, ¿no? O sea, implícitamente el permiso de radioaficionado lleva a la concepción de un permiso de estación. ¿Se entiende eso, no? ¿Ah? Yo como radioaficionado ya tengo un permiso, es decir, mi permiso de radioaficionado me permite, valga la redundancia, instalar y operar una estación. Por lo tanto, no necesito un permiso como tal, salvo, vuelvo a repetir, para dos situaciones que son las repetidoras y los radiofaros. Ahí en ese caso se requiere un permiso de estación. Esto recuerden que esto es relativamente nuevo, porque en la reglamentación aquella que contamos en el año 45 era todo lo contrario, ¿no? Uno obtenía un permiso de estación para instalar una estación y después se le da un certificado de operación de esa estación. Por lo tanto, uno no era radioaficionado, sino era un operador de una determinada estación de radioaficionados. 6.2 dice, todo radioclub que cumpla con los siguientes requisitos podrá solicitar ser reconocido por UCEC como un radioclub habilitado, y una es poseer estación propia, ¿no? Es más, en realidad, decir, siempre, para tener un reconocimiento de URSEC, sea un radioclub normal, un radio común o un habilitado, necesita tener una estación propia, y después está registrado en URSEC con una antigüedad mínima de 2 años consecutivos. Dice, los radioclubes que no reúnan la totalidad de estos requisitos, o sea, no tengan una estación propia, no creo, pero sí, no estén registrados como tales, no estén con 2 años, podrá seguir denominándose como tal, incluso en sus gestiones ante terceros o la propia URSEC, pero se abstendrá de cualquier mención que directa o indirectamente pudiera aparentar su reconocimiento como radioclub habilitado. Lo que trata siempre la reglamentación en materia de habilitado es que no haya una institución que no tenga tal habilitación y invoque la condición de tal. Es muy específica la reglamentación en varios puntos, ¿no? Bueno, dice, los radioclubes habilitados cuentan con varias prerrogativas, o sea, derechos, como ser titulado en permiso vitalicio de categoría superior, organizar mesas de exámenes, designar radioaficionados instructores, instruir a aspirantes y ejecutar con ellos prácticas operativas, registrar radioescuchas del servicio de radioaficionado, etc. Ese es otro de los derechos que tienen los radioclubes, ¿no? Registrar radioescuchas del servicio de radioaficionados. Derecho. Cuando hablamos el otro día, dijimos que incluso hay radioclubes que no quisieron tener series para adjudicar, por lo tanto no estaban interesados en el tema, y como es un derecho, lo ejercieron y chao. Dice, asimismo tienen obligaciones tales como examinar y supervisar los aspirantes radioaficionados, es una obligación. Vieron incluso que dice examinar y supervisar. Y quienes deseen ascender de categoría y colaborar con la administración, esto es básico, en la identificación de las estaciones que operen en forma irregular en las bandas de frecuencia atribuidas al servicio. Eso es una obligación. Si un radioclub se entera de alguna manera de alguna operación irregular, tiene que colaborar con URSEC para que esto no ocurra. Es una obligación. Bueno, repasamos acá algunas de las prerrogativas, o sea, derechos. Esto es un derecho interesante. Vamos a repasar el A. Dice, adoptar las medidas que estime necesarias, incluso convenientes, para el eficaz ejercicio de sus prerrogativas previa comunicación a URSEC, estando a cuanto está resuelto. O sea, que las instituciones como sí tienen la capacidad de resolver de algunas cosas que no estén reglamentadas, tomar medidas, sí lo comunica URSEC, y estando a cuanto está resuelto. Y dice incluso de no mediar observación alguna respecto dentro de las 24 horas hábiles siguientes al envío de la comunicación vía correo electrónico, se reputará que URSEC no objeta tales medidas y autoriza su ejecución. Esto debe ser el derecho más grande que tiene una institución habilitada, ¿no? Se fijan de que con el solo hecho de comunicar por email determinada situación, que por supuesto no esté reglamentada, está en condiciones de proceder en consecuencia.
alguna vez se hizo y no se obró de esa manera. Algún día les voy a contar. B. Designar a los radioaficionados integrantes de las mesas examinadoras mensuales que organice la institución. Capacitar a los aspirantes a radioaficionados y a quienes pretendan ascender de categoría que presenten la solicitud correspondiente ante ellos. Invocar ante las autoridades competentes y operadores de estaciones radioeléctricas del servicio de radioaficionados u otros servicios de telecomunicaciones públicos o privados, nacionales o extranjeros, el reconocimiento otorgado por URSEC. O sea, las instituciones habilitadas, como tal, pueden invocar el concepto de que están habilitadas por URSEC. Ser titular de un permiso de radioaficionado categoría superior. ¿Ah? Eso es lo que recién hablábamos con Pablo, ¿no? Es decir, este es un reconocimiento y es un derecho que adquieren los radioclubes habilitados y que además el permiso es de categoría superior. Tramitar ante URSEC cualquier gestión concerniente al servicio de radioaficionados. Las instituciones habilitadas, como de sí para sí, pueden tramitar generar cualquier gestión concerniente al servicio de radioaficionados. Los demás podrán hacerlo, pero invocando al principio constitucional de petición, ¿no? Los radioclubes habilitados no tienen por qué invocar el principio de petición ante cualquier autoridad de la República que reconoce la Constitución, ¿no? Así, esto le concede como tal que puede generar cualquier tipo de gestión concerniente al servicio. G. Capacitar a sus asociados para operar en situaciones de emergencia. H. Designar a los radioaficionados instructores. Ustedes ven que la capacitación de asociados para operar en situaciones de emergencia, lo vuelvo a decir, cualquiera puede capacitar a quien quiera, porque el derecho de enseñanza es libre en este país, pero por algo está allí, ¿no? Por algo está allí. Bueno, dice designar a los radioaficionados instructores. Eso es un concepto básico que tienen los radioclubes habilitados. Nadie más que los radioclubes habilitados pueden hacerlo. Proponer actualizaciones al cuestionario general de preguntas de exámenes, también potestad de un radioclub habilitado. Otorgar a los interesados el registro radioescucha compuesto de la letra CX seguidas por el número de 4 cifras correspondiente a la serie acordada por los radioclubes habilitados. Digamos que es una serie hoy día otorgada por URSEC. No se puede acordar entre los radioclubes habilitados. 6.4. Todo radioclub deberá, y en este caso estamos hablando de obligaciones de los radioclubes en general, o sea, habilitados y no habilitados. Colaborar con URSEC en la identificación de estaciones que operen en bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionados y actúen como fuente de interferencia perjudicial o realicen transmisiones que contravengan las disposiciones de este reglamento. Es lo que acabamos de decir al principio. Cumplir con las instrucciones, directivas y recomendaciones y resoluciones de la URSEC. Es básico, pero por algo está ahí. Comunicar oportunamente a la URSEC, este es el tema administrativo que yo le decía al principio, a la URSEC los cambios que se produzcan en sus autoridades y representantes ante ellas, sin perjuicio de ello, dentro de los primeros 3 meses de cada año, o sea, hasta marzo, las instituciones, cualquiera sea de su tipo, deben de enviar nómina de autoridades, cuál es el periodo de vigencia del mandato y detalle de las actividades desarrolladas en el año anterior, algo así como una memoria descriptiva del año anterior. O sea, si alguna institución no hace esto, no puede continuar como un radioclub, ni siquiera como un radioclub. 6.5. Todo radioclub habilitado, además de las obligaciones detalladas en el numeral anterior, o sea, en el 6.4 deberá, estamos hablando ahora de las obligaciones de los habilitados, coordinar adecuadamente las tareas a efecto de evitar superposiciones o inconvenientes en la organización de exámenes mensuales departamental, o sea, en aquellos departamentos donde hay más de una institución o quieran dar. Es decir, las instituciones pueden dar exámenes departamentales en cualquier departamento, no necesariamente el suyo propio, ¿no? Por eso que nosotros estamos dando examen en Juanico, departamento de Canelones, ¿no? Pero en el caso de que haya superposiciones, bueno, es una obligación que tiene de evitar esto. No sé cómo se puede llegar a evitar. En alguna oportunidad, cuando hablamos del examen de 2018, ocurrió de que hubo superposiciones y se resolvió de la manera que se resolvió. Bueno, B, examinar y supervisar a los aspirantes es una obligación, sobre todo el tema de supervisar
a los radioaficionados y a quienes pretendan ascender de categoría, sean o no integrantes de sus cuadros sociales. Eso es básico, no se toman exámenes ni se supervisan aspirantes, no solamente porque sean integrantes, sean socios de la institución, ¿no? Se le toma a cualquier persona. Instalar y mantener en funcionamiento una estación de su propiedad que debe ser operada periódicamente, exclusivamente entre las bandas atribuidas al servicio de radioaficionados. O sea, si hay una institución que no tiene una estación en condiciones, no debería ser una institución habilitada. Y es más, si no la opera en forma regular, periódicamente, tampoco podría tener la calidad de habilitado. De organizar cursos dictados por radioaficionados instructores y llevar a cabo exámenes de ascenso a categoría para los aspirantes a radioaficionados y radioaficionados socios o no socios de la institución de conformidad a las directivas de URSEC. ¿Ah? Estamos hablando de la directiva de URSEC respecto a exámenes, ¿no? Por supuesto, URSEC no dicta, lamentablemente, ninguna instrucción de tipo de la organización de cursos. Y instalar y mantener servicios de telecomunicaciones complementarios, forma de comunicar rápidas, comunicaciones rápidas y seguras del URSEC. Esto es un mandato administrativo, en tanto que URSEC no disponga de otros medios, alcanzará con el ofrecimiento de por lo menos una dirección de correo electrónico. Es interesante porque hay radioclubes que ni siquiera esto están cumpliendo. Hay radioclubes que no se le pueden mandar, radioclub habilitado, no se le pueden mandar una comunicación porque no se conoce un correo electrónico. Bueno, el incumplimiento de cualquiera de las precitadas obligaciones determinará el retiro o reconocimiento del club, del radioclub habilitado. Está dicho de que... No digo nada. Bueno. 6.6. El radioclub que posea estación propia y no cuente con el reconocimiento como club habilitado será titular de un permiso de categoría general. Y es renovable, en este caso renovable no es vitalicio. Después dice, las actividades que realizan las estaciones radioclub, esto es importante, ¿no? ¿Para qué habría que utilizar las estaciones en un radioclub? Serán, además de las inherentes y propias de la propia operación en el servicio de radioaficionados, o sea, cualquier operación que sea propia del servicio de radioaficionados. Por ejemplo, una estación puede utilizarse en un concurso para salir a hacer comunicaciones con otros radioaficionados y demás. Esos son actividades propias, inherentes a la propia operación del servicio de radioaficionados. Pero estas que siguen no, porque dice difundir actos o reuniones que por su temática pueden interesar a la generalidad de los radioaficionados, radiar boletines informativos con noticias de interés general para los radioaficionados, incluyendo conferencias y disertaciones referidas a temas afines, realizar demostraciones prácticas destinadas a difundir las finalidades y objetivos de procedimientos operativos, y responder consultas técnicas del ámbito del servicio. Ustedes ven que hay algunas que no, pero en el caso de la primera y la segunda, no son propias del servicio de radioaficionados. Yo como radioaficionado no me puedo poner a radiar los boletines, ¿no? Queda claro, solamente lo puede hacer la estación de un radioclub. Y tampoco difundir actos o reuniones, ¿no? Tampoco. O sea, está claro que estas 4 no son inherentes al servicio de radioaficionado, ¿no? ¿Se entendió eso, no? Bueno, los radioclubes y la capacitación. El reglamento le da particular participación, en realidad le da total participación a los radioclubes habilitados en su obligación de formación de radioaficionados, por ejemplo, creando el concepto de radioaficionado instructor, y ha establecido la forma de su designación y sus funciones, que son organizar y desarrollar cursos de aspirantes y prácticas operativas. Y ahí viene lo que les conté al principio. Esa definición fue incluida expresamente, fue en el 2017, la reglamentación de 2017, y se mantuvo en el 2018, por supuesto. La reglamentación de 2017 fue una reglamentación de muy poco, incluso la mayoría de las cosas no tuvo en vigencia, porque ni siquiera hubo un cuestionario general en ese periodo para tomar exámenes. Por lo tanto, fue una reglamentación de paso, y en la 2018 recogió algunos cambios que eran necesarios, ¿no? Pero este concepto fue incluido en el 2017. La reglamentación de 2003 no existía otra cosa distinta que vamos a ver lo que es. Expresamente para introducir en la normativa un concepto que permitiera jerarquizar el papel de los radioclubes habilitados en su deber
de capacitación y formación de los colegas radioaficionados. Porque ustedes saben que estaba, en 2000 estaba como deber la capacitación de radioaficionados, pero no había nada respecto a qué tipo de capacitación debían dar los radioclubes habilitados. Bueno, dice, con la idea del radioaficionado instructor, conjuntamente con la eliminación del horrible examinador honorario, se puso en primer plano la tarea de capacitar y delegó la de examinar a una segunda. Por otra parte, se ha introducido la obligatoriedad de que los aspirantes a ingresar al servicio participen en por lo menos un ejercicio de práctica operativa que, lejos de ser una limitante, asegura que el nuevo radioaficionado cuente con alguna experiencia mínima de cómo es la operación práctica en banda de afición del servicio. Y fíjense que nosotros ahí explicitado en el reglamento que los radioclubes habilitados deben realizar. Y lo dice ahí en el 6.9, sacamos un extracto, dice, durante las clases de práctica, creo que ya lo vimos, ¿no? Esto está repetido. Creo que acá, pero no, lo que yo quería resaltar acá son la normativa, ¿no? Si se establecen instituciones habilitadas, tiene la obligación y no una mera facultad de organizar cursos de instrucción de interesados y la facultad de designar radioaficionados y instructores, organizar mesas de examen y examinar y supervisar a los aspirantes. Eso es lo que yo quería resaltar, ¿no? Y hablando como obligación, dice todo radioclub habilitado, está en el 6.5D. Además de las obligaciones detalladas, lo vimos recién, está la de organizar cursos. Dice organizar cursos dictados por radioaficionados e instructores. Incluso habla de que tiene que hacerlo y quién los tiene que hacerlo, ¿no? ¿Quién es un radioaficionado e instructor? Y también habla, dentro de las obligaciones, dice examinar y supervisar, y resaltamos supervisar, a los aspirantes a radioaficionados y a quienes pretendan ascender de categoría, sean o no integrantes de los cuadros sociales. O sea, estos conceptos básicos que tiene el radioclub habilitado, tiene organizar cursos y debe supervisar a aspirantes. Bueno, la norma USEC, el reglamento, ha institucionalizado el concepto de radioaficionado instructor y le ha establecido la forma, como dice, y las funciones. En definitiva, esa definición fue incluida en la reglamentación para introducir la normativa, un concepto que permitiera jerarquizar el papel, está repetido, en sus principales obligaciones, que es la capacitación y formación de colegas radioaficionados uruguayos. Con ese concepto y la eliminación del honorario, se puso en primer plano la tarea de capacitar y delegó la cual, la de examinar. Y ustedes saben que la tarea de examinar, como lo dice acá, lo puede hacer cualquier radioaficionado, basta que sea designado por el radioclub, no es poca cosa. Que el radioclub designa un radioaficionado, no designa a cualquier radioaficionado, designa un radioaficionado que considera que está apto para tomar un examen, ¿no? Para participar en una mesa de... Y volviendo al concepto que se perdió, ustedes ven acá, yo incluí los artículos 6, los numerales literales 6.2b y E de la reglamentación de 2003, y establecía que los radioclubes habilitados por USEC gozarán de las siguientes prerrogativas. Dice, designar a los radioaficionados examinados honorarios integrantes de las mesas examinadoras que actúan en los exámenes mensuales que organice la institución. Y después dice, proponer radioaficionados para integrar la nómina de radioaficionados honorarios, examinados honorarios. O sea, ustedes ven que casi tienen la misma, no la misma, pero muy redacción parecida. Esto lo que especificaba básicamente es que se priorizaba el dar exámenes. No, en ningún momento había una figura de instrucción, ¿no? Por eso es que este concepto que lo eliminó URSEC, eliminó URSEC. Los radioclubes como tales, la propuesta manteníamos esta figura, que aparte venía con otro concepto, porque ustedes dicen, proponer radioaficionado para integrar la nómina, se hacía una nómina, no se renovaba, entonces había gente que estaba como figurado como radioaficionado examinador honorario de una institución que ya no existía, y cosas de esas. No tenía mayor sentido mantener esto, ¿no? Después dice,
comparándolo con la reglamentación actual, dice que todo radioclub habilitado gozará de la siguiente prerrogativa, dice designar radioaficionados integrantes de las mesas examinadoras mensuales que organiza la institución, y le sacó toda otra jerarquía que pudiera tener. Vuelvo a decir, para usted lo importante es el acto en sí y no quien participa en ese acto. Bueno, cabe señalar que el reglamento da solo potestad a los radioclubes habilitados de designar radioaficionados instructores y no de un radioclub, los llamados comunes, ¿no? Es una potestad de un radioclub habilitado. Por lo que en caso de realizarse por parte de estas últimas ejercicios de práctica operativa de tipo de formación, con el fin de capacitar a aspirantes de ingreso al servicio tal cual se refiere el numeral 6.9, deberá necesariamente ser supervisadas por alguien que haya sido nombrado como tal por una institución habilitada. O sea, si hay una institución que quiere hacer una práctica operativa en las funciones que establece el numeral que es en las bandas de 80, 40, 10 y 2 metros, etcétera, 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 si un radio común va a tener que tener la supervisión de un radio habilitado a través de un radioaficionado que haya sido designado como instructor. Bueno, hablar de ejercicio de práctica operativa. Dice, de acuerdo a la normativa, los radioclubes habilitados organizan durante sus cursos de capacitación ejercicio de práctica operativa, con el fin de llevar a los hechos los conocimientos adquiridos con la aplicación de medios electrónicos adecuados, o sea, transmisores, transceptores, receptores, antenas, etc. O sea, todo lo que tiene que ver con una estación de radioaficionado, efectuando maniobras adecuadas para que los aspirantes tengan la experiencia necesaria para desenvolverse en sus futuras operaciones. Por disposición reglamentaria, los aspirantes a ingreso al servicio necesariamente deben de participar por lo menos en uno de los tales ejercicios. Y vamos a hablar un poco sobre la diferenciación que hay sobre práctica operativa y ejercicio de práctica operativa. Vamos a definir el concepto de práctica operativa, a lo que son los modos, los métodos o las técnicas que particularmente deben ser observadas por una operación de radioaficionado. Eso es lo que llamamos práctica operativa. Incluso cuando veamos en la segunda parte, cuando veamos el mes que viene, veamos el concepto de operación, vamos a hablar de, los conceptos son de práctica operativa, ¿no? Cuando hablamos de operación, en realidad estamos hablando de los conceptos de práctica operativa que deben tener los radioaficionados. Bueno, también el ejercicio o facultad de operación de un radioaficionado conforme a las reglas convencionales aceptadas por los demás colegas y además a la destreza adquirida por el ejercicio de la práctica operacional de un radioaficionado. En este caso, el término tiene que ver más con un conocimiento adquirido e incluso con la ética operacional, más que con algo de tipo de procedimiento no teórico o práctico. En realidad, el concepto de práctica operativa, lo vuelvo a decir, es un concepto, no es un concepto práctico, sino teórico. Y por algo nosotros lo vemos en forma teórica en la segunda parte de los exámenes, ¿no? ¿Se entiende la diferencia, no? Bueno, entonces vamos a hablar de los ejercicios de práctica operativa, lo que en algún lado se habla, la reglamentación habla de ejercicio de práctica operativa para determinado ejercicio que se desarrolla y después habla de clases, en determinado momento habla de clases de práctica operativa. Sí. Bueno. Hablando sobre ejercicio de práctica operativa, dice, no obstante, un ejercicio de esta naturaleza puede además dirigirse también a radioaficionados con permiso vigente, desarrollándose, por ejemplo, alguna destreza, operación especial, como puede ser, vamos a hacer una práctica operativa para que la gente adquiera conocimientos de DX, algún conocimiento especial, como puede ser los protocolos de emergencia, en definitiva en el reglamento está establecido, lo vamos a ver más adelante, un concepto especial sobre protocolo de emergencia. Algún aprendizaje especial, como puede ser clase de código Morse, perfectamente se puede hacer ejercicio de práctica operativa en código Morse, ¿no? Para aprender código Morse. Algún desarrollo operacional de alguna modalidad de transmisión, etcétera, etcétera. Todo esto hablando de conceptos que pueden participar un radioaficionado con permiso vigente. Marco normativo. De acuerdo a los numerales 2.3 y 17.2, a los aspirantes a obtener permiso de radioaficionado de categoría inicial
deben participar en prácticas operativas conducidas por radioclubes habilitados y con supervisión de un radioaficionado instructor designado por el mismo. Las estaciones oficiales de radioclubes entonces podrán ser operados a tales efectos para realizar comunicados con otras estaciones del servicio exclusivamente en las bandas que están asignadas a inicial, o sea, 2 metros, 10, 40, 80 y 80 metros. Esas son las bandas de operación. Eso es lo que dice el reglamento. Y si bien acá dice estaciones oficiales, vamos a ver que hay otros conceptos que no solamente las estaciones oficiales pueden ser utilizadas con esta manera, ¿no? Bueno, en todos los casos se debe mencionar que se trata de una práctica operativa. Siempre que un radioclub esté en práctica operativa, debe establecer de que está en práctica operativa. Y formando un distintivo llamada con el que tenga el asignado, el radioclub habilitado supervisor, en el caso del Radio Grupo Sur, CX5 alfa, y adicionando un número ordinal adjudicado por la institución. O sea, CX5 alfa, operada por él o la aspirante, número, y da el numerito que se incluye. Ese es el distintivo de llamada que va a tener la estación en el caso de un ejercicio operativo. Bueno, dice, las operaciones de estaciones de frecuencia atribuida al servicio de radioaficionados solo podrán efectuarse por parte de radioaficionados con las excepciones detalladas a continuación. Hay algunas otras excepciones, pero en particular habla de prácticas operativas en tanto se realicen bajo responsabilidad de radioclubes habilitados. En ese supuesto, entonces las estaciones pueden ser utilizadas ¿por qué? Por personas que no sean hasta el momento radioaficionados. Y bueno, dice, las estaciones de radioclubes podrán ser operadas por aspirantes radioaficionados para realizar comunicados con otras estaciones del servicio, en presencia de un radioaficionado instructor y durante las clases de práctica operativa. Y ven acá dice clases de práctica operativa. La práctica solo podrá efectuarse en 2, 10, 40 y 80 metros, debiendo mencionarse la señal distintiva de la institución y que se trata de una práctica operativa. Y dentro de las obligaciones que tienen los radioclubes habilitados es que deben expedir las constancias de participación en las prácticas operativas a los aspirantes a radioaficionados, las cuales deberán ser presentadas oportunamente a la mesa examinadora mensual correspondiente. Esto de mesa examinadora mensual correspondiente es muy laxo. Una institución perfectamente puede dar una práctica operativa, la persona se les pide un certificado, cuando ese certificado tiene 30 días para presentarse en una mesa examinadora, sí, y con el requisito de que ya lo tiene cumplido esto de participar en la práctica operativa. No necesariamente tiene que participar en un club, en el mismo club donde se le haya tomado la práctica operativa. ¿Se entiende eso, no? La persona se le extiende una constancia de participación que, de acuerdo al numeral 63J, dice que la persona tiene la capacidad de dar presentarse a una mesa examinadora mensual. La mesa le va a exigir eso para tomar la categoría inicial. Por supuesto, los que nosotros damos no le solicitamos, pues sabemos que lo tomaron. Y ustedes saben que nosotros, de todas maneras, a cada uno, los que dan una práctica operativa a nosotros, se le otorga el certificado que dice allí, ¿no? Dice, solo para los casos de realización de práctica operativa se formará el distintivo llamada con el que tenga asignado radioclub habilitado o supervisor, adicionando el número ordinal adjudicado por la institución. Lo adjudica la institución. Y habla de número ordinal, o sea, debe ser de orden. O sea, que la institución empieza con el 1 y sigue de allí en adelante. Por supuesto, si una persona que ya tiene un número, se le otorgó un número en particular, utiliza el número ese que tenía anterior. Pero cada nuevo aspirante se lo debe otorgar un número ordinal nuevo. ¿En qué modos? Bueno, no en cualquiera, porque no existe limitación alguna para realizar una práctica operativa usando un modo en particular. No establece en ningún lado de que deba ser tomado. En general se cree que las prácticas operativas deben ser tomadas en radiotelefonía, pero no es así. ¿Con aspirante de qué categoría? De cualquiera.
Eso sí, no es cualquier persona, sino es un aspirante, ¿no? No existe limitación alguna para realizar una práctica operativa con aspirantes al ingreso o ascenso de alguna categoría en particular. ¿En qué bandas? En todas. Las que están asignadas a inicial, 80, 40, 10 y 2. ¿Con qué potencias? Bueno, con la mínima posible y respetando la limitación de máximos que comprenden la categoría que aspira o la que ostenta el participante para la banda utilizada. Eso es básico, ¿no? A ver, ¿por qué la mínima posible? A ver si a alguno se le ocurre por qué tiene que ser la mínima potencia posible. Porque es de buen uso del radioaficionado. Muy bien, exactamente. Es una exigencia del reglamento de utilizar la mínima potencia posible para garantizar la comunicación. Pero aparte, la persona tiene que, si el Radio Club tiene que tomar la práctica operativa con las potencias que están asignadas a la categoría que aspira o tiene el radioaficionado, ¿no? No le vamos a enchufar los 1500 vatios. Bueno, ¿en qué oportunidad? En cualquier momento no existen referencias de que se puedan realizar prácticas operativas solo cuando se hagan en el marco de un próximo examen. Por supuesto que cuando eso ocurre y hay aspirantes a inicial, hay que tomar una práctica operativa, o no, porque si la persona viene con el certificado de Radio Club, no se le va a tomar la práctica operativa. ¿Desde qué estación? Y aquí abrimos un abanico. Hay 3 hipótesis, ¿no? Es desde cualquier estación que cuente con la debida autorización a transmitir en bandas de radioaficionado. O sea, cualquier estación de radioaficionado que tenga el permiso vigente puede participar en una práctica operativa, un ejercicio de práctica operativa. O sea, las hipótesis son desde la estación oficial de un radioclub habilitado, desde la estación de un radioclub que no es habilitado, e incluso de la estación de un radioaficionado cualquiera, con permiso vigente. Pero necesariamente siempre deberá estar presente lo que un instructor habilitado, un radioaficionado instructor, un radioaficionado instructor. ¿Se entiende, no? En las 3 hipótesis, que son válidas, siempre va a haber que contar con un radioaficionado instructor. ¿De qué manera? Bueno, ¿cómo se identifica la estación? En caso de operar de la estación de un radioclub habilitado, es lo que dice el reglamento, deberá mencionarse la señal distintiva de la institución y que se trata de una práctica operativa. En el caso de operar de la estación de un radioclub, deberá mencionarse el distintivo del radioclub y del distintivo llamada formado con el que tenga asignado el radioclub habilitado supervisor, adicionando un número ordinal adjudicado al aspirante por esta última institución y mencionando que se trata de una práctica operativa. O sea, se pasa el distintivo del radioclub, porque se está saliendo de esa estación, y toda esta manera de identificar, porque en definitiva siempre que toma la práctica operativa, el ejercicio de práctica operativa, es el radioclub habilitado, ¿no? C, y en el caso de operar desde una estación de un radioaficionado, que podrá ser o no el radioaficionado instructor, no necesariamente tiene por ser un radioaficionado instructor, deberá mencionarse el distintivo del radioaficionado y el distintivo llamada formado con el que tenga asignado el radioclub habilitado supervisor, adicionando el número ordinal adjudicado al aspirante por esta última institución y mencionando que se trata de una práctica operativa. O sea, en definitiva lo que hay que hacer, lo mismo que se hace con una práctica operativa de un radioclub habilitado, más, por supuesto, porque es la forma que se debe hacerlo, identificando la estación, el distintivo, utilizando el distintivo del radioaficionado que presta en su estación para la práctica operativa. Y como dice ahí, puede ser cualquiera, no tiene por qué ser el radioaficionado instructor. En este marco es que Radio Grupo Sur ha tomado prácticas operativas en algunas circunstancias en departamentos del interior de la República. ¿Ah? Bueno, y esta es una situación, una condición especial, que son prácticas operativas para situaciones de emergencia. El reglamento establece que los radioclubes podrán realizar ejercicio de práctica operativa, y acá hablamos de ejercicio de práctica operativa, a fines de capacitar a radioaficionados para mejorar su técnica operativa ante una situación de emergencia radial. O sea, es potestad de los radioclubes, sean cualquiera, de establecer ejercicios
de práctica operativa. ¿Para qué? Para capacitar a sus asociados en protocolos de situación de emergencia radial. Y lo que es bien claro el reglamento, y que quiere siempre que quede bien claro el reglamento, que durante los ejercicios se omitirá cualquier comentario que pudiera crear confusiones acerca del carácter meramente experimental de las transmisiones. O sea, hay que tener bien claro de que en ningún momento el ejercicio puede tener forma de que es una situación de emergencia real, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Bueno, y acá nos queda...